Bien, ¿cómo han estado? Bien, gracias a Dios, Lick. Qué bueno. Entonces, hoy vamos a empezar con el módulo de cambios, pérdidas y duelos. Eh, Voy a compartir la presentación. No sé si les mandaron la presentación grabada de la última sesión que ya no pudimos terminar el jueves, fue que habíamos tenido la clase, ¿verdad? Sí, así es, pero yo no recibí nada, no sé si Ah, mis bueno, voy a recordarles compañeros. entonces porque lo que me habían dicho era de que como esa clase la teníamos grabada, para no atrasarnos, les iban a mandar la clase grabada, pero si no, nos ponemos de acuerdo para ver cómo podemos No, coordinar. no la envié grabada, licenciado, entonces no sé si ya sería votación del grupo, si ellos aceptan ver una grabación o la hacemos otro día. Como quiera, porque se recuerda que esa misma clase la habíamos dado martes de la semana pasada. Bueno, en nuestro caso fue jueves que la No, no, recibimos. sí, pero lo que pasa es que con el otro grupo te habíamos dado martes y como Ah, era ya, la ya. misma clase se les iba a pasar, pero si no, nos ponemos de acuerdo la otra semana ¿cómo se llama? A ver qué día podemos dar a casa. Puede ser que demos miércoles y jueves. Vaya, está bien, gracias, Lick. Con gusto. Bueno, gracias. Entonces nos ponemos de acuerdo, María René. Sí, licenciado, le hablo mañana. Va, está bueno, pues gracias. Bien, entonces vamos a trabajar hoy con cambios, pérdidas y duelos. Voy a compartir la presentación. No es cambios, pérdidas y duelos, es pérdidas, transiciones y cambios. Me dicen si ya ven la presentación. Sí, Lick, sí se ve. De acuerdo. Entonces, vamos a empezar haciendo nuestro árbol genealógico. Por favor, saquen una hojita o abran su cuaderno o lo que tengan a la mano y quiero que me hagan su árbol genealógico, como a ustedes se les ocurra. Ponen, si quieren empezar su árbol genealógico desde Adán y Eva, lo pueden hacer o desde donde ustedes quieran pero hagan su árbol. Lo que quiero es que eh, se identifiquen con su familia.
¿Cómo van? Yo inicié desde mis abuelos, que son de los que yo tengo conocimiento, Ujú, de parte de tanto de mi mamá como de mi papá, ujú. y nada más. O De sea, acuerdo. mis abuelitos, tanto maternos como paternos, mi mamá y mi papá y yo. Ya. Tíos no hay, Mis tíos, sí, sí, hermanos. ajá, sí. Lo que ustedes quieran agregar. Porque a veces Bueno, nosotros acudimos al árbol y no queremos poner a alguien a propósito, ¿verdad? bueno, en este caso, yo soy hija única de mi mamá y mi papá, Ajá. ¿verdad? Y mi papá no tuvo más hijos, o sea, solo yo. En el caso de mi mamá, sí tengo más hermanos. No sé si los incluyo aquí. Como quieras. Es tu árbol. Muy bien, gracias. ¿Y por qué te digo como quieras? Yo tengo una mi tía que ella reconoce solo a sus hermanos de papá y mamá. Y los otros dicen, esos son los hijos que tuvo mi papá después, me dice, pero esos ya no son mis hermanos. Entonces ella no los tomaría en cuenta. Bueno, en mi caso sí, yo sí los tomo en De cuenta, acuerdo. pues yo, ajá, Sí, 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 por gracias. eso es que tú tienes libertad de hacer tu árbol. ¿Los demás cómo van? Les doy unos minutitos más. Tan entretenidos están dibujando que ni me contestaron. Bien, aquí estamos, lo estamos haciendo. ¿Cómo van? Bien, es que mi papá tiene 11 hermanos y ni me recuerdo. Bueno, entonces puedes utilizar dos hojas. Bueno, ¿Demás? Es malo no considerar a algunas personas. O Ay, tenemos que... ay, todavía no te doy el chivo, porque si no, Ok. sobre eso estamos trabajando. La clase, si recuerdan, se llama cambios, pérdidas y duelos. Entonces no es malo, significa algo. Yo, por ejemplo, mi árbol lo tengo bien sacudido y ahora, a partir de lo que pasó con mi hermana, lo tengo más sacudido. ¿Cómo van los demás? Tres ya me dieron señales de vida. Los demás, no sé dónde andan. Buenas noches. Hola, Hola, ¿qué tal? hola, Yanni. Bueno, yo tengo aquí, bueno, yo igual lo hice de mi papá a partir de mis abuelos paternos y materna. Lo único es que por parte de mi papá no me sé todos los nombres de mis tíos, que son muchísimos. De ¿Mm? parte de mi mamá sí tengo, sí los conozco más, porque pues, es de la parte que más frecuento, que son Ujú. 14 también. Así que me he estado un poquito más enredada con los de mi papá porque no recuerdo todos los nombres, porque no los Bueno, conozco a todos en realidad. no importa, pero la idea es que los ubiques. Ya ahorita les Ok, voy a decir por qué. Perdón, ok.
Jasmine, ¿verdad? ¿Tú de dónde eres, Ajá, Jasmine? ¿Salvador yo o de soy de, Honduras? no, yo soy de Panamá. Ah, de Panamá, mira, te cambié de Sí. nacionalidad. No, soy de Panamá, sí. De acuerdo. ¿Los demás cómo van? Ya, Lick, ya estoy listo. ¿Y cómo vas? Bien, Lick, lo único es de que no recuerdo el nombre de todos mis primos, entonces yo solo coloqué de parte de mi papá, primos, y de igual manera del lado de mi mamá solo coloqué primos, pero no coloqué como que los nombres en Ah, no general. importa. Está bien. Ok, Bueno, muy bien, gracias. ya que ya hicieron eso, entonces voy a preguntarles esto. Vamos a revisar el árbol genealógico. ¿Qué descubren ahorita que están haciendo este árbol? Algunos ya me dijeron que no recuerdan nombres. ¿Qué significa que no recuerde nombres o no me sepa bien o estoy enredado con alguien? Puede ser que sea porque no ha habido relación, porque no me interesa. Algo hay. Entonces, la que me preguntó, ¿será malo o no? ¿Qué estás descubriendo de ese árbol? ¿Quién quiere compartir? Mm. Pienso que tal vez en el caso mío, ¿verdad? Tal vez mis abuelitos no se tomaron la molestia, por así decirlo, ¿verdad? De alguna manera, en hablarnos mucho de sus papás, ¿verdad? Ujú. No recuerdo. Además, estaba pequeña cuando ellos fallecieron. Quizás ese es el motivo. Y pues en el caso de mi papá, tuve muy, sí, me relacionaba con él pero con su familia fueron pocos los hermanos que llegué a conocer así, digamos a conocerlos, ¿verdad? No, los demás no, ya habían fallecido. Ya. O sea, es una familia muy antigua y ya eran muy grandes y han fallecido o han fallecido jóvenes. Fallecieron jóvenes, muchos fallecieron Ah, jóvenes. va. Entonces mira lo que estás descubriendo. No hay longevidad en esa familia. Sí, Ya. ¿Quién más? en la mayoría. ¿Quién más? Bueno, por ejemplo, les voy a Hola, compartir. Perdón, hola. perdón, Sofi, Pues yo cuéntame. descubrí que mi papá es el último de todos sus hermanos y mi mamá es la primera. Y que, pues sí, se nota cómo mi mamá es más responsable que él. De ahí, Interesante, miren eso. Ajá. realmente, de ahí, pues de todos los hermanos de mi papá, o sea, varios han muerto de leucemia. No, cáncer varios han tenido cáncer de estómago, leucemias, cáncer en varias partes. Ahí mi papá tuvo un macroadenoma, entonces hay mucho cáncer del lado de mi papá. Del lado de mi mamá, todas son mujeres, sus hermanas, todas son chicas y todas siguen vivas. Y sí, pues ya hay varios muertos. Ujú. Y pues eso. De acuerdo. ¿Alguien más? Bueno, les voy a contar, por ejemplo. La familia de mi mamá es mucho más numerosa que la familia de mi papá. Para los que dieron 14 y todo eso, me reí porque la familia de mi mamá está igual. Mi abuelito, bueno, mi abuelita murió y yo no conocía a mi abuelita materna. Mis abuelitos tuvieron 9 hijos y se les murieron como 4. Se les murieron así en pleno nacimiento de niños. Se muere la abuelita y el abuelito consigue una señora para que les cuide a sus hijas e hijos
Y esa señora que les cuida, que era cuidadora, ¿no era? El abuelito viene y tiene 2 hijos con ella. Y la señora pues dijo, ya me voy a casar. ¿Y qué? Aparece el abuelito y aparece con una joven casi que de la edad de mi mamá y se casa y tiene 6 hijos más ahí. Y a la señora también se le mueren 2 hijos más. Un familión son 10, 15, 17 hermanos reconocidos, de los cuales los 2 de la señora esta en medio nunca lo relacionaron. Y aparte el abuelito tuvo como 2 hijos más fuera. Sabemos los nombres, pero nunca nos relacionamos con ellos. Bueno, mi abuelita murió muy joven, pero toda la familia, ellos sí tienen mucha longevidad. Hoy ya solo queda del primer matrimonio de mi abuelito, hermanos de mamá y papá, quedan 2 mujeres, y del segundo matrimonio quedan 3 mujeres. Ya se murieron todos los hombres. Del lado de la familia de mi papá ya murieron todos. Ellos eran 4, 5. Hubo poca relación. Bueno, ¿qué he descubierto en mi familia? Los papás de mi mamá son mis abuelitos. Los papás de mi papá son mis abuelos. Obviamente ya murieron todos. ¿Por qué a unos abuelitos y por qué a otros abuelos? Por la misma distancia. Eh, Ahorita con lo que le pasó a mi hermana, les decía de Somatel Árbol, me han llamado algunos que ni conocía. Y algunos que ni conocía y me están llamando en lugar de ayudar como para reclamar, como para cosas por el estilo. Y digo yo, ¿y aquí qué está pasando, no? ¿Y estos con qué se toman el derecho de estar haciendo X, Y comentario? La familia de mi papá se enteraron de lo que pasó de mi hermana porque alguien lo publicó. No he sabido nada de ellos. Eh, Mis hijos están fuera. Ellos viven en Canadá, ya profesionales, estudian y trabajan por allá. Mis sobrinas de acá, pues ya vi que no hay mucho interés con nosotros, etcétera. Eso es cubierto de la familia. También alguien que lo profundizó del lado de la familia de mi papá, mucho alcoholismo, muchos también, ¿cómo se llama? Eh, Infidelidades eh, y mucho cáncer. Del lado de la familia de mi mamá, las muertes han sido por más que todo cardíacas, cosas por el estilo. Y así puedo seguir escarbando. Voy con una segunda pregunta. ¿Qué crees que está oculto en tu familia? Algo de lo que no se hable. Algo que algunos saben, pero los demás lo tienen callado. Por favor, ¿quién quiere compartir? Nadie quiere compartir algo que crean que esté oculto en su familia. ¿O no hay nada oculto? Todo está, todo lo saben. Que yo sepa, no, no hay algo oculto. Ya. ¿Alguien más? Bueno, en su momento, em, tal vez mi papá es huérfano. em, Su mamá falleció cuando él tenía 7 años y nunca conoció a su papá. Entonces, él cuando tenía, él cuenta, ¿verdad? Que cuando tenía 22 años, su papá lo conoció, ¿verdad? Entonces, era como una
situación así entre familias de que, ¿cómo era eso de que se iban a emparentar tal familia con tal familia, ¿verdad? Y tal vez era eso y pues al final de cuentas mi papá no tenía el apellido de su papá, pero luego pues ya lo tenemos, ¿verdad? Que es el Ishpancock. Por ejemplo, yo Ishpancock solo conozco a mi papá, a mis hermanos y a mis sobrinos. De ahí no conozco a nadie más. Ya. Y no, tampoco conocemos a la familia del papá de mi papá. Ujú. Aunque eso iría más en la pregunta anterior. Lo oculto es como cosas de las que no se hablan. Por ejemplo, que hubo un aborto en la familia, que alguien se murió y nunca se tocó el tema, etcétera. ¿Alguien más? Hoy están muy callados, ustedes me tienen preocupado. Bueno, yo acá, de parte de acá de mi familia, eh, bueno, yo pienso que así oculto, por lo menos por parte de mi papá, sé que ambos, mis abuelos paternos, murieron trágicamente. Entonces es algo que algo como que muy poco mi papá ha hablado, pues. Por lo menos solo sé que mi abuela murió, como que se dio un golpe en la cabeza y le dio como un infarto, una cosa así. Y mi abuelo, Solo perdón, y eh, tampoco se toca ese tema. ajá, sí, exacto. Entonces, y mi abuelo creo que fue como algo, como que le cayó un rayo y era algo, era muy joven, tenía como 36 años. Ujú. Y mi abuela creo que sí, también más o menos, creo que tenía un poco más de edad. Entonces eso es algo que como yo muy poco sé, en realidad no sé más, solamente esa parte, así que es algo como que está como que bien así, muy poco hablan, pues, muy poco hablan. Y como en realidad yo no tengo tanto afinidad con esa parte de la familia de mi papá, pues tampoco he como que preguntado, ¿no? No tengo mucha comunicación con ese lado de mi familia. Ya. Gracias, Jasmine. ¿Alguien más? Por ejemplo, les cuento con la familia de mi papá. Hay una de revoltijos que la fulana se casó con el sultano y que eran parientes y que no. Nadie toca el tema. Pero hay algunas personas en la familia de mi papá que tienen más de alguna situación congénita por situaciones de que se casaron entre sí primos. Eso lo hemos averiguado con los primos porque los papás nunca nos comentaron el tema. O sea, no es un tema que es obligatorio que se lo cuenten a uno, pero pasa. También sé, porque nos hemos ido enterando, averiguando con el tiempo, de que hay varios suicidios del lado de la familia de mi papá. Del lado de la familia de eh, mi mamá siempre hablaba de un su tío Ernesto y el tío Neto y el tío, ¿quién es el tío Neto? Y una vez le pregunto, mire, ¿y por qué nunca conocimos al tío Neto? Es que él se perdió, se desapareció de la noche a la mañana. ¿Y por qué nunca tocamos el tema? A mi papá, decía mi mamá, no le gusta hablar del tema. Sé también que una familiar de parte del lado de este tío Neto, algunos piensan que la esposa fue la que lo hizo desaparecido y ella se salió de donde venían ellos, se vino a Guatemala y dicen que se volvió prostituta. No sé si es cierto, no sé si, porque ese era el tema, pero era como un tabú, son todos esos tabús que hablan. ¿Y por qué estamos haciendo este ejercicio? Porque yo quiero que ahorita interpretemos esos cambios o esas pérdidas o esos duelos o esas situaciones que nosotros mismos hemos vivido. ¿Sí estamos?
¿Les hace sentido lo que estamos haciendo ahorita? Sí, ahora sí. Ujú. Sí, bastante. Entonces, ¿cuántas veces este árbol genealógico ha hecho que me motive a estar en el campo de la salud mental? ¿Qué les ha motivado? No a estar en este diplomado, no. ¿Qué los ha motivado a meterse al mundo de la salud mental? ¿Será que alguna motivación de familia? Es descubrirle que la manera en que uno ha venido desenvolviéndose en la vida no es la correcta y tratar de como de romper, ¿verdad? Esas como cadenas, ¿verdad? Que uno trae, que tal vez es gente muy pleitista, que todo lo hacen problema, tener un carácter muy impulsivo, muy problemático, ¿verdad? Querer salir de ahí, ¿verdad? Y pienso en mi caso, yo le pedí a Dios, eh, ahí sí que orando, le dije a Dios que yo no quería ser igual, ¿verdad? Que sentía que no avanzaba, sentía que estaba estancada en algún momento y yo le pedí ayuda a Dios, ¿verdad? Y siento que todo lo que he venido recibiendo y cómo lo he venido recibiendo es de parte de Él. De acuerdo, Sandra, gracias. ¿Alguien más? Muy buenas noches otra vez. Hola, Sofi. Pues ahorita que ya estamos descubriendo todas estas cosas de lo que está oculto y qué nos motiva, pues sí, yo siento que también del lado de mi papá hay mucha enfermedad mental. Tengo varios primos, uno que es esquizofrénico, tengo otro primo que es OCD, mi hermana que es bipolar tipo 2. Entonces, y así varios, no son los únicos, aparte de mucho cáncer, mucha enfermedad mental. Y pues tal vez no es que me interese muchísimo, porque la verdad es muy cansado poder convivir con personas así, pero tal vez inconscientemente sí quiero tratar de entender qué pasa ahí, ¿verdad? Y qué está oculto, pues está algo raro, digo yo, porque no entiendo cómo puede haber tanta enfermedad mental en una familia. Y también mía, ¿verdad? Porque al final pues, uno tiene hijos y pedirle a Dios que no se herede. Pues Una eso, tal pregunta, vez. ¿de dónde es tu familia? Mi papá es de Chiquimula. ¿Y tu mamá? Mi mamá sí es de aquí de la capital. Ahora mi abuelito de parte de mi mamá era Barberena y mi abuelita de la Antigua. Pero de la mi mamá, pues sí son bastantes años. Ahora de la de mi papá, tal vez, pues ellos vivían muy cerca ya como colindando con El Salvador. Y de hecho mi papá estudió en Santa Ana, en un colegio en Santa Ana. Y pues por ahí siento yo, mi abuelito era, también tomaba mucho y no sé, tal vez eso que dicen que pues, algo pasa y hay generaciones que se transmiten de generación en generación, yo no sé, pero tal vez sí sea cierto ahora. Sí, Algo, ¿por qué te pues, preguntaba de dónde eran? Por ejemplo, en Petén hay mucha enfermedad emocional, mental y todo. ¿Por qué? Porque en Petén la gente se casaba mucho entre la familia. Recuérdense que Petén era un área muy aislada. Hagan de caso que era una isla. Nosotros, hasta hoy, para ir a Petén todavía cuesta llegar. Entonces, entre ellos se fueron casando, primos lejanos y todo, y por eso es de que hay mucha enfermedad. Por eso te preguntaba, que a veces pasa eso mismo. Por ejemplo, me han comentado, no todos, no sé,
que de la familia Castillo, los que son de la cervecería y todos ellos, hay mucha gente con enfermedad exactamente por lo mismo, porque entre ellos hay muchos casamientos o matrimonios o relaciones de hijos de relaciones entre familiares. Sí, en el caso de ellos por conveniencia también, ¿verdad? Para Sí, por heredar. conveniencia. Lo que pasaba, por ejemplo, en las cortes de España y Claro. cosas por el estilo. Pero eso a veces son cosas como ocultas, que Ujú. nunca nos cuentan. Eh, Sí, pues ah, algo ahí hay oculto. No, no sí. des lo que Entonces, espero. esas cosas ocultas a veces nos hacen investigar y a veces nos hacemos los locos. Pero Claro. ahora, esas situaciones en algún momento nos pueden llevar al estudio de la salud mental. En mi caso, mi mamá era enfermera, enfermera graduada, y yo siempre chute, yo era el consentido de ella, yo siempre andaba con ella cuando iba a ir a ver a un enfermo, cuando iba a ver esto y lo otro. A mí me gustó, pero nunca, por mi mente, nunca pasó el ser médico. No me gusta esa carrera, me disgusta en sí el médico. Me encanta todo el soporte o el apoyo médico o la asistencia médica, enfermeras, trabajo social, hoy psicólogos, tanatólogos, etcétera. Sí. Ahora, les digo, las situaciones que estoy viendo ahorita con mi hermana me motiva y si yo ahorita quisiera hacer algo, me motiva ahorita la humanización, porque ustedes, ¿qué? Deshumanizado es un hospital. Uy, estoy, no sé qué nombre poner, si impresionado, asustado, frustrado. Sé que hay mucha gente que vive en el mundo de salud mental, que están más trabados que los que no están en el mundo de salud mental. Pero ahorita lo estoy viviendo en carne propia. Y eso como que me va a motivar a abrir nuevamente libros como para escribir. De hecho, ya estoy pensando en un artículo. Yo me tengo una mi red social donde escribo. Pero ¿qué me motiva? A veces puede surgir. Muchos de ustedes, tal vez no en este grupo, pero en otro grupo me han dicho, mi mamá tiene cáncer o mi mamá está enfermita y yo la estoy cuidando. Y entonces leí este curso y entonces me metí. A veces nos metemos a estudiar algo para ayudar. ¿Sí me explico? Surge de nosotros. Y entonces lo que yo estoy tocando ahorita es apelando a sus cambios, a sus pérdidas y a sus duelos, porque todos, absolutamente todos hemos tenido eso. Una persona que no ha vivido cambios, pérdidas o duelos, no entiende lo que es eso, cómo puede ayudar a transmitir o apoyar o acompañar a otra persona. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario? Profesor, buenas noches. Yasmín otra vez. Sí, En mi cuéntame, Yasmin. caso, en mi Yasmín, caso, pronuncias tú. Yasmín. Yo te digo Yasmin. Cuéntame, Sí, no, Yasmin. no importa, yo no tengo ningún problema, no se preocupen. Yo soy colega de su mamá, yo soy enfermera también. Qué bonito. Y, bueno, a mí lo que me motivó a estar en este campo, a ahondar un poco más en la salud mental, es porque yo sí tengo 22 años de estar trabajando en un hospital. Y bueno, sí he visto esa parte que usted habla de deshumanización, eh, ahora en estos tiempos mucho más. Entonces, estuve casi por 19 años en salas de hospitalización. Ahora tengo 3 años de estar más en la parte administrativa, pero estuve 13 años en las salas de cuidados intensivos. Entonces, pues ahí vi muchos fallecimientos, eh, muchas pérdidas. Entonces, pues lo que me motivó a ahondar un poco más de la salud mental es aprender, saber cómo actuar,
qué decirle a esas personas en ese momento, porque muchas veces uno no sabe qué decirles o qué puede estar pasando por esa mente de la persona. Y entonces a veces uno pues se queda así como que, que pues uno hace muy poco. Entonces, esa es una de las cosas que pues me motivó mucho a aprender y a meterme en este diplomado. Y también pues en la parte personal, pues para ver qué es lo que está pasando conmigo. De pronto pues a veces igual uno está alegre o uno está triste. Y bueno, también en la parte familiar, pues ver las cosas también que pasan a nivel familiar que de pronto pues lo repercuten a uno a nivel profesional. Y pues por eso que siempre pues esta parte de la salud mental es tan importante pues conocerla. Y entonces pues sí, esa parte de por lo menos del área de hospitalización sí es importante, por lo menos ahora que ya no estoy en el área de hospitalización, pero estoy en la parte administrativa. Igualmente siempre veo personas que llegan a veces con crisis o personas que de pronto quieren hablar un poco de X o Y tema personal, personas que se abren así nada más así con uno, de pronto charlarles. Entonces, es una parte como que me ha tocado mucho y por eso pues es la necesidad de aprender y conocer un poquito más sobre estos temas que son tan importantes, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Yo otra vez. Em, sí, definitivamente es para crecimiento personal y profesional. A mí varias cosas me llamaron la atención del programa, que íbamos a aprender también otras culturas, porque al final uno vive en su mundo, pero eso me gustó mucho porque trabajando desde el intensivo, pues uno se encuentra todo tipo de personas, de creencias, y respetar eso como médico es muy importante. O sea, ya no se trata de, bueno, el paciente se va a morir o etcétera, etcétera, sino respetar lo que ellos creen, porque desde algo tan sencillo como un testigo de Jehová que no acepta transfusiones, pues a veces uno dice, pero es que si no se va a morir, pero también hay que respetar ese aspecto, y así muchas culturas y muchas creencias de las personas que pues hay que aprender a respetar, y sentía que con esto iba a abrir un poco más mi mente a esas cosas. Y también el tema legal, todo lo de bioética, etcétera, que pues, también lo frena a uno muchas veces en cómo moverse o qué rumbo tomar. Pues eso también me gustó mucho de todo esto. Y en el tema de la psicología, pues descubriendo ahorita también que personalmente pues, todas las familias tienen muchos problemas, que al final también hasta en eso nos ayuda este diplomado, ¿verdad? De acuerdo. Gracias. ¿Tú eres médico? Sí, yo soy médico. Así pues, como dijiste médico, entonces sí. Ya. Excelente. Fíjate, ahorita que hiciste un comentario, ¿cómo los testigos de Jehová no aceptan transfusiones? Me he Sí, topado con 3 personas muy recalcitrantes, testigos de Jehová, que en el momento de que a sus hijos han necesitado sangre, lo se les acepto. olvida la situación, porque no es lo mismo decir yo no acepto transfusión de sangre a cuando mi hijo o Claro, cuando uno mismo sí la va a necesitar. Hay un sí. dicho que dice no es lo mismo verla venir que tenerla encima, ¿verdad? Cómo una creencia se puede desbaratar por esa situación. Solo porque lo dijiste me llamó la atención. Bueno, ¿han tenido ustedes alguna pérdida secundaria o primaria en su familia que les haya provocado estar en este mundo de la salud mental? Buenas noches, profesor. Hola, Eh, Rosario. buenas noches. Bueno, yo soy colega de Yasmín, soy panameña, también enfermera, y yo sí continúo en el área de hospitalización.
Y bueno, sí, tuve una pérdida primaria. Mi madre falleció hace 9 meses de un cáncer y realmente me motivó también estar en este diplomado porque estoy aprendiendo y creo que en lo personal no hemos como trabajado en el duelo como tal. Y a veces escuchando los temas siento que yo no he pasado por el duelo o hay momentos en que me siento que como que no tengo esa capacidad como para hablarlo con mis hermanos tampoco, con mis hijos. Y creo que me falta mucho afrontar esa parte como persona y bueno, en el área laboral también, como decía la compañera, al momento de que fallecen los niños, uno como que no tiene ese tacto o no sabe cómo llegar al familiar, no sabe qué decirle y bueno, es importante todo este tema de la salud mental para afrontarlo uno mismo y poder ayudar a los demás, pues a los compañeros, a las familias. Y bueno, creo que es importante. Gracias. Gracias, Rosario. Me imagino que tú, al igual que Yasmín, como enfermeras, se les ha muerto gente y a veces uno se siente incompetente porque uno se llega a encariñar con un paciente. Sí, así es. Y hay pacientes que tal vez también se murieron y no sentí nada. Y Sí, esas pueden ser pérdidas secundarias porque a lo mejor las asociamos después con algún familiar nuestro. Y esa pérdida exacto. secundaria se puede convertir en una pérdida primaria. Pensemos, ¿de qué murió tu mamá, Rosario? Bueno, ella murió de un cáncer, tenía un sarcoma retroperitoneal. Ya. Duró casi 1 año y 11 meses en tratamiento y al final, bueno, falleció. ¿Y habías Pero fue conocido un caso similar al de tu mamá antes? bueno, realmente no Sí. propio, vivirlo en carne propia es muy diferente a escuchar a Pero alguien. digamos, digamos, es el cáncer de tu mamá, es un cáncer no muy común. No es común, es exacto. Cuando el doctor nos dio el diagnóstico, póngase que es 1 en 1000, Ujú. algo sumamente raro, pero bueno, a mi mamá le tocó Le tocó. y bueno, Pero difícil. cuando tú has tenido ya algún paciente y empiezas a ver los síntomas y que le va a pasar esto y todo, uno como que se va preocupando o responsabilizando el nombre que le quieras dar para Ujú. la persona, tu persona de llegada. Y entonces en algún momento ahí empiezas a sufrir tu pérdida. Como bien decías, no es lo mismo tener a un Sí. paciente que tener a un familiar. Y ahora como que me identifico más luego del fallecimiento de mi madre. Bueno, tuvimos un paciente en la sala de 14 años con un sarcoma. No era del mismo tipo, pero más o menos. Y Ujú. cuando el paciente me conversaba, cómo inició todo, me sentí muy identificada. Entonces, bueno, pues se me salían las lágrimas solo de escucharlo. Ujú. Como que hay temas, hay detalles que afloran o van, me hacen revivir ese momento y me hacen poner más triste, pues. Sí, sí, cabal, pero ahí estás tocando un punto interesantísimo. No hemos trabajado nuestro duelo. Otra pregunta. Ya no les voy a hacer muchas preguntas. ¿Cuál ha sido el momento más confrontativo? En este caso, tal vez pues este muchacho de 14 años que han vivido atendiendo pacientes. Y muchas veces lo asociamos con nuestra familia o con amistades. A mí me han tocado ver cuánta cantidad de casos y miren ustedes, las cosas no pasan por casualidad. El, en estos días, aquí en mi casa,
hay muchas sombras. Mi hermana vivía a la par de mi casa. O sea, la casa de ella es a la par. Y entonces el jueves, después de la hospitalización, dije, me voy a ir a quedar a la casa de ella para ver algunas cosas. Y empecé a ver sombras. Y dije, oh, debe ser cansancio, estoy loco, ¿qué estará pasando? No sé. Jueves. Viernes, ya me vengo yo aquí a mi casa. Mi habitación está en el segundo nivel, pero tengo una habitación de visitas acá en el primer nivel. Y en el primer nivel, sombras, pero es así, hasta los perritos las percibieron. Entonces dije, voy a enfrentar las sombras. Les digo, sombras que están acá, las sombras son oscuridad. Si vienen a ayudarme, agarren la escoba, trapeador y ayúdenme a hacer limpieza en la casa. Pero si son sombras malas, no las quiero, váyanse. Y se fueron. Sábado en la noche, lo mismo, pero ahora sí ya fue más fuerte. Entonces, bueno, pues yo soy creyente. Les digo, miren, sombras, ustedes son sombras de muerte o espíritus de muerte. Yo soy un espíritu vivo, tengo más poder que ustedes. En el nombre de Jesús les pido que se vayan y no vuelvan a venir. Se me desaparecieron ustedes. Ya no volvieron a venir. El domingo a las 7 de la mañana me llama una señora que andaba buscando un psicólogo para atender a un paciente con efectos paranormales. Y dije, ay, no puede ser. Miren lo que yo estoy como viviendo, me aparece algo. A mí no me asustan esas cosas. Yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos, por ponerles un ejemplo. Pero imagínense, me aparece una situación que si yo no la supiera manejar, me confrontaría más la situación. No sé si me explico. Momentos confrontativos. A mí se me han fallecido muchas personas en mis brazos, pero algo muy doloroso fue que mi alumno falleciera en mis brazos. Y esas situaciones confrontativas nos llevan, nos meten en el árbol genealógico, porque entre el árbol genealógico podemos meter amigos que consideramos hermanos. ¿Sí me explico? Esas situaciones confrontativas nos dicen que todavía tal vez puede estar un proceso abierto, que no hemos logrado resolver tal vez ese proceso. Si yo no lo puedo manejar, ahora si ya lo puedo manejar, como que ese proceso lo tengo cerrado. Voy con dos preguntas más. Revisa cuáles son tus fortalezas y revisa cuáles son tus debilidades. Porque muchas veces yo puedo enfrentar, cerrar un proceso desde mis fortalezas o desde mis debilidades. Platicaba con una señora, está sufriendo mucho la señora, tiene 88 años y tiene procesos muy delicados en su salud. Entonces me dice, mi fortaleza es la oración y mi debilidad es el llanto. Cuando ya no puedo, lloro, lloro, lloro. Y cuando logro recuperarme, oro, oro, oro. Entonces mi vida es oro y lloro, oro y lloro. Me gustó mucho eso que me dijo, porque no siempre podemos ser fuertes, también tenemos que darnos permisos a ser vulnerables. Y me puedo dar el permiso, como bien dijo Rosario, cuando este muchacho de 14 años le hablaba del sarcoma, se le salieron las lágrimas. ¿Estás demostrando que a través de tu debilidad puedes ayudar a alguien?
Y entonces, ya conociendo mis fortalezas, conociendo mis debilidades, conociendo esas pérdidas, yo tengo que generar planes de acción para seguir adelante. La vida no se terminó, la vida sigue. El congreso de tanatología que vamos a tener ahorita en octubre, sobre ese tema viene. Ahorita se me olvidó el título, pero sobre ese tema viene. Vivir el hoy. Ya lo pasado es pasado. Y el futuro no sabemos. Entonces, ¿cuál es mi plan de acción? Y una última pregunta, porque a veces nos atacan. ¿Qué piensa nuestra familia de que nos dediquemos a estos temas? Menos Yasmín y Rosario si trabajan en intensivo. Uy, qué experiencias más duras, pero más ricas pueden tener. Y yo las apoyaría. Pero hay gente que van a decir, ¿con qué necesidad están metidas viendo moribundos? Y sí, hay de todo en la familia. Yo, trabajando tanatología, yo acompaño mucho. Si tengo pacientes que los he atendido, los acompaño como que mi cierre va a ser la funeraria. Bueno, ahorita he estado con todas las carreras que he tenido y el sábado tuve que acompañar a uno de mis mejores amigos que se le murió su mamá y el domingo acompañé a una amiga que también se le murió su mamá. Y me llama mi tía de las que aún quedan vivas y me dice, ¿cómo te gusta ir a las funerarias? Como en son de burla, ¿no? Es que me guste. Es un apoyo y no, pero si no quiere que me guste, entonces cuando usted se muera no quiere que vaya a la funeraria. Eso es diferente, me dice ella, ¿verdad? Solo por ponerles un ejemplo. Entonces, a veces también nuestra familia nos ayuda, pero también a veces nuestra familia nos estorba en nuestro proceso de trabajo. No sé si tienen alguna duda o pregunta de esto que hemos visto hasta el momento. Si les hace sentido lo que estábamos hablando, porque yo quiero que entremos en sensibilización con ustedes de lo que es un cambio manifestado por una pérdida o por un duelo, para poder entender a los demás. ¿Preguntas? Perdón, Lick, en mi caso, fíjese que, como le decía, ¿verdad? Mi abuelita falleció cuando yo estaba pequeña, pero no hace mucho, pues, que yo me di cuenta que yo todavía no había cerrado ese ciclo, o sea, todavía tenía mucho pesar por la muerte de ella y ella falleció cuando yo tenía 8 años. Ujú. Interesante. ¿Y crees que ya cerraste el duelo? Sí, ya siento que ya soy diferente, ya tenía mucha amargura, mucho dolor y eso no me permitía avanzar, como le decía, ¿verdad? O sea, tenía mucho, sentía que no avanzaba, tenía mucho tope. Ya. De acuerdo, muchas gracias por compartir. Entonces, ya que vimos esto, ahora entremos ya a ver propiamente el tema. Robert Neymeyer es un psicólogo argentino y él dice que todo cambio implica una pérdida, del mismo modo que cualquier pérdida es imposible sin el cambio. Supónganse, ¿quién fue? Yasmín dice, trabajaba en sala, ahora estoy en administrativo. Ese fue un cambio que te pudo haber provocado alguna pérdida. Sí, bastante, bastante porque me ha costado adaptarme. ¿Sí? Sí, Pero esa pérdida sucedió por un cambio. sí, así es. Y aunque los cambios sean positivos, supónganse que, bueno, ahorita ya estoy viejo, ya no, pero que me sale una beca para irme a estudiar a, qué sé yo, a Australia.
feliz. Pero eso significaría dejar familia, dejar esto, dejar lo otro. Entro, a pesar de que llevo crecimiento, entro en un proceso de pérdida que va a transformar mi vida. Dice esta frase, me gusta, la muerte deja un dolor de corazón que nadie puede sanar, pero el amor deja una memoria que nadie puede robar. Dentro de ese proceso de duelo, proceso de cambios, dentro de esas pérdidas, ¿de qué me recuerdo? ¿De lo que ya no tengo? ¿O me aferro al apego que tenía? Y como que ahí está el secreto de seguir adelante. Veamos la pérdida. Fíjense que ese concepto de pérdida, ¿cómo comprender qué sentido tiene la pérdida? En nuestras conversaciones cotidianas siempre hablamos de pérdida, como cuando perdemos un amigo o con el fracaso que por conservar o conseguir algo que tenía valor y nos lo robaron, como que hemos ido disminuyendo, perdiendo alguna capacidad por la salud, por la destrucción o la ruina, como en una catástrofe. Hay personas que vienen y dicen, pensemos, ay, se me fue la muchacha y no tengo quien me haga limpieza. Es una pérdida. Y son temas que los hablamos día a día. Eh, no ganó el candidato que yo quería que fuera presidente. Eso puede ser una pérdida. Son de los temas que hablamos día a día. Aquí en Guatemala estamos viviendo últimamente mucha violencia, una inestabilidad que están generándole al propio gobierno. Estoy metido un poquito en situaciones políticas y yo sé que muchas de las cosas que están sucediendo no es por casualidad, son intencionadas. Entonces nos ponemos a hablar del tema y los que están a favor del gobierno pues van a creerlo y los que están en contra se van a poner a pelear, pero nos provoca pérdidas. Digamos, una mujer que diga, fíjate que se me quebró una uña y me las acababa de arreglar. Eso es una pérdida. Me estoy llenando de canas y no me gustan. Esa es una pérdida. Vamos a comer a tal lado. Ay, no, pero yo no puedo tomar leche. Esa es una pérdida. Miren, la pérdida está con nosotros siempre y las platicamos sin darnos cuenta. Ahora, la diferencia entre pérdida y duelo es que la pérdida no duele tanto, mientras que el duelo sí va a ser algo significativo. ¿Sí estamos claros? ¿Alguna pregunta? No por el momento, Lic. De acuerdo. Entonces es evidente que la pérdida puede tener muchos significados que van desde los más acordados a partir de definiciones generalizadas que hacen referencia a una privación, a un fracaso, a una destrucción, a una disminución, hasta pérdidas con significados más personales y difícilmente expresables asociados con pérdidas pasadas y presentes en nuestra vida. Platicaba con una señora el lunes. Me preguntó, porque el tema ahorita con toda la gente conmigo es cómo siguió su hermana. Que me dice, ¿cómo siguió su hermana? Pues esperando a la operación, esperando esto y tararara. Ahí me imagino cómo se debe sentir triste. Y usted se va a reír de mí, me dice. Pero yo estoy súper triste porque fíjese que se me murió mi perrito. Entonces le digo, no me voy a reír porque esa es su pérdida.
es su significado. A veces los perritos pueden tener hasta más significado que una misma persona, porque cada quien le da el significado que quiere. Pero van apareciendo los temas. ¿Sí me explico? Sí, Lick. Y aunque el dolor por la pérdida de algo que amamos y ya no tenemos es una parte natural del viaje de nuestra vida, nos puede poner en tela de juicio nuestra forma de vivir, haciéndonos sentirnos más confusos e inseguros, sin saber cómo avanzar en ese territorio desconocido en el que nos ha dejado la pérdida. Miren la figurita, no tengo palabras para expresar el dolor que siento. A lo largo de la vida hay muchas pérdidas. ¿Cuál es la primera pérdida que tenemos cuando nacemos? Estamos en un ambiente de confort como es el vientre, el útero de la madre, y cuando nacemos ya nos tenemos que vivir por nosotros mismos, ya ese sentir ese aire, esa es una pérdida. Luego nos cortan el cordón umbilical, es otra pérdida. Luego se seca el cordón umbilical y se nos forma el ombligo, esa es otra pérdida. Y así a lo largo de la vida van a ver cuánta cantidad de pérdidas se imaginen. Por supuesto que no estamos conscientes de tanta pérdida, pero sí nos puede poner inseguros cuando pasa situaciones. Y nos pone en tela de juicio cuando se nos acumulan varias pérdidas y no sabemos cómo manejarlas. Miren, este Carlos Slutsky, un terapeuta familiar, decía, las pérdidas son la sombra de todas las posesiones que tenemos, materiales e inmateriales. Una pérdida es algo que ya no tengo, algo que poseía y me hacen ruido el no tenerlas. Entonces, a raíz de eso, trata todo lo que tengas como si fuera una porcelana preciosa, porque algún día desaparecerá. Si tienen hijos, disfruten a sus hijos, son adolescentes, porque de adultos ya no los van a disfrutar tanto. Tienen su perrito, disfrútenlo. Si les gusta comer pastel de chocolate, disfrútenlo, porque tal vez más adelante ya no van a poder comer pastel de chocolate, etcétera. Esta señora, Diana Bradley, sobreviviente del atentado en la ciudad de Oklahoma el 19 de abril de 1995. En ese atentado ella perdió a su madre, a sus dos hijos y su pierna derecha. ¿Qué le provocaría más duelo a la señora? ¿Su mamá, sus hijos o su pierna? ¿Qué significado de ella? Porque nosotros podemos interpretar la madre, los hijos, su pierna o algo, o viene y dice alguien, ay no, tan egoísta, peleado por la pierna cuando se le murieron sus hijos. Cada quien le da el significado que quiere a su vida y cada quien se va a ahogar en el vaso de agua que quiera. Entonces, cuando yo atiendo a alguien, yo tengo que conocer su pérdida y preguntarle qué significa. Eso es nuestro trabajo como acompañantes. Si el enfermo me dice que me duele, me duele. Si el enfermo les dice que está triste, está triste. No, no me dice, ay, pero ¿por qué está triste por eso? Simple y sencillamente la forma de reaccionar de esa persona ante su pérdida es tristeza. Y nos puede contestar el que está triste, pues estoy triste porque se me da la gana. Y está en su derecho, pues, porque eso es lo que la persona aprendió a vivir a través de esa pérdida que tuvo. Puede ser que se me murió mi papá ahorita
y no sufra tanto la pérdida, pero dentro de una semana se muere el papá de una amiga y entro yo en pérdida. Y entonces la pregunta sería, ¿estás sufriendo por el papá de tu amiga o hasta ahorita te cayó el 20 de que se murió tu papá? ¿Sí me explico? ¿No hay dudas? Están todavía por ahí, ¿verdad? Sí, todavía estamos. Ok. Gracias, yo pensé que se me había ido la señal. Ahora, para quienes sufren una pérdida, miren aquí el dibujito, este dibujo es soltar. Este dibujo se usa mucho para cuando alguien falleció. Esta mano con soltar palomas. ¿Cuántas personas de niños perdieron su mascota o de adultos también? Y todas las pérdidas son válidas. Me tiraron el suéter que más quería y eso es una pérdida significativa. Para entender la experiencia de la pérdida, es útil entender y reconocer la omnipresencia, o sea, la presencia total de las pérdidas en la vida humana. El que me diga que no ha perdido nada, está perdiendo su tiempo viviendo. En cierto modo, perdemos algo con cada paso que avanzamos en el viaje de la vida. Cosas que van desde las más concretas como las personas. Si ahorita se pusieran a hacer ustedes un listado de las personas que ya no están con ustedes, porque se fueron del país, se fueron del vecindario, porque ya no las volvieron a ver, porque se pelearon con ustedes, porque se murieron, por un montón de cosas. Hay un montón de personas, lugares, objetos que son concretas y hasta las más inmateriales, como por ejemplo la pérdida de la juventud, la pérdida de sueños e ideales que se desvanecen cuando nos enfrentamos a la dura realidad de la vida. Entonces, revisémonos. ¿Qué tanto nos han impactado todas las pérdidas que tenemos? Y a medida que vamos siendo más grandes, hay más pérdidas. Por ejemplo, yo tengo 64 años. Es más común que se mueran amigos de alguien de 64 años, que tienen más o menos su edad, a amigos de alguien que tenga 20 años, que tienen menos años de edad. Nos tenemos que ir acostumbrando. Las enfermedades. Hablaba hoy con una señora también de Estados Unidos que me dice, entendí, ella tuvo un problema cerebral, ahorita se me fue el nombre, como un aneurisma, pero no es aneurisma. Una hemorragia cerebral fue. Eh, Salió bien, pero por ejemplo ahora me dice, yo ya no me puedo agachar porque si me agacho me duele la cabeza. Me olvidé de Guatemala para siempre porque ya no puedo subir a un vuelo de avión porque tengo prohibido subirme a un avión. Tengo que llevar mi vida lenta. Entonces les digo, esta persona, todas sus enfermedades la llevaron a la dura realidad de la vida, que ya no es la jovencita que era impulsiva como antes, no. Hoy tiene que llevar una vida más calmada. Y hay personas que no aceptan eso. Y entonces sufren más
por no cerrar ese proceso. Si estamos claros, ¿les hace sentido? Sí, licenciado. Ni siquiera, como les decía en un principio, las transiciones más positivas, cambios positivos, están libres de la experiencia de la pérdida. Me ascienden en el trabajo, pierdo la relación de amistad con mis compañeros porque me vuelvo jefe. Cuando nace un hijo, priva a los padres de una serie de libertades. Antes tal vez podían salir como pareja a fiestas y todo, en los primeros meses no, porque tienen que cuidar al niño. Que mi hijo se fuera a la universidad, bueno, y los 3 míos están fuera. Entonces, cada uno que se fue es una pérdida. Yo sé que están felices, sé que no van a venir ya a Guatemala porque estudiaron en Canadá, están trabajando en Canadá. Entonces, su vida es mucho más tranquila, una vida menos complicada que acá. Y les deseo todo su bienestar, pero en algún momento me puedo sentir solo o estar solo. Y entonces es en algún momento una pérdida. Parejas que han sido el amor de su vida y de repente termina la relación. Entonces, pérdidas positivas y negativas. Y nuevamente, esta frase, miren, lo único constante en la vida es el cambio. ¿Se recuerdan cuando los voy a regresar a la primera clase que tuvieron conmigo hace como unos 4 o 5 meses? ¿Cuál es el animal más antiguo del mundo? A ver si se recuerdan. ¿Cuál era? No se acuerdan. No me recuerdo. La cucaracha. Y la cucaracha es temporánea de los dinosaurios. ¿Y por qué los dinosaurios ya no existen? Porque no se adaptaron a la vida. Mientras que las benditas cucarachas se adaptan a cualquier lugar. Entonces, ante este mundo de cambios, estoy preparado yo para seguir aguantando los cambios. Y fíjense que a la gente mayor les cuesta. Hoy los patojos son fabulosos en tecnología. Perdón, para los que no son guatemaltecos, patojos es muchachos, adolescentes, niños. A los mayores ya nos cuesta. Hoy ¿cómo se llama? Estábamos trabajando. A mí no me gusta Gmail, no me gusta. A mí me gusta Yahoo. Y me dice, la qué cuenta más vieja, vos deberías de cambiar porque ya estás viejo. Porque los que usan Hotmail y los que usan Yahoo ya están viejos y tienen que adaptar al Gmail. Me dio risa, pero tiene razón. Yo tengo mi cuenta Gmail, la uso. No me gusta la estructura, pero ese es rollo mío. Pero ¿qué pasa si quitan Yahoo? ¿Qué pasa si Hotmail ya no aparece? Me tengo que ir adaptando. Para los que les gustan las fotografías, las cámaras de antes, demasiado lujo para tenerlas, porque ahora ya el teléfono puede tomar fotos. Y hasta a veces saca mejor la foto del teléfono que aquellas Polaroid que tienen no sé cuántos lentes y cosas por el estilo, por poner un ejemplo. Es vivir, todos los días vivimos cambios. Y aunque raramente nos ponemos a pensarlo, la vida nos obliga a renunciar a todo.
a todas las relaciones que apreciamos, a separaciones, a cambios de domicilio, a muertes de otras personas, porque nosotros no sabemos qué va a pasar. Cada una de estas pérdidas inevitables van acompañadas de su propio dolor y nos afecta de una manera particular. Y la única alternativa a sentir ese profundo vacío que dejan esas pérdidas es llevar una vida superficial y carente de compromisos, evitando entonces tener apegos genuinos con personas o con objetos para intentar reducir el dolor de una pérdida. ¿Cuántas personas vienen y fracasaron en el amor y dicen, no me vuelvo a enamorar? Bueno, si tu decisión es de no enamorarte de nuevo, está bien, pero te pregunto, ¿no necesitas en algún momento ese amor? No porque duele. Si yo no me vuelvo a enamorar para evitar el dolor, estoy mal. Si yo no me vuelvo a enamorar por decisión propia, estoy bien. Entonces, ¿a dónde me lleva mi mundo de pérdidas y duelos? Por favor, preguntas hasta acá. ¿Preguntas? Por mi parte no tengo preguntas. De acuerdo, Yasmin. Cambié radicalmente los temas de la semana pasada a los de acá y por eso no hay preguntas, me estoy pensando. Fíjense que ahorita ya no estamos hablando teoría, aquí ya damos más en práctica. Miren, ahorita estoy peleando la pérdida que anda un animalito caminando aquí en mi pantalla. Entonces digo, lo mato, pero si lo mato me va a ensuciar la pantalla. Un insectito así, a saber qué será. Ahora, las inevitables transiciones. ¿Se recuerdan la diferencia entre transición y cambio? Un cambio es de la noche a la mañana, la transición es un proceso. Y esas transiciones que vivimos desde nuestra infancia hasta la edad en la que estamos, al mismo tiempo que nos están enriqueciendo, también nos empobrecen. Repitiendo la frase con la que empezamos, por lo que es importante reconocer que todo cambio implica una pérdida, del mismo modo que cualquier pérdida es imposible sin el cambio. A lo largo de la vida, si se sentaran hoy a revisar todo lo que han perdido, y a veces perdemos para bien y a veces perdemos para mal. Aquel amor idealizado que tuvimos de adolescente, hoy decíamos, gracias a Dios no me quedé ahí. Donde vivía antes, que era un lugar bonito y todo, pero ahora estoy en un lugar más tranquilo, etcétera. Es importante que revisemos nuestra vida. Entonces, hoy vamos a ver, dentro de la anatomía del duelo, ¿se recuerdan que hablamos de la autora Elizabeth Kubler? Ella hablaba la pérdida en 5 fases. La negación, el enojo, la negociación, la tristeza y la aceptación. Otros la ponen esas en 7, 9, 19. Yo lo voy a trabajar en 3 y los vamos a ver. Hoy nos vamos a quedar solo con la primera. Entonces, en un duelo, ¿se recuerdan? Duelo es una pérdida significativa. Se me perdió una llave que no me servía para nada. Se perdió. Pero se me pierde la llave de la casa o la llave del carro. Esa sí me duele. Entonces, el duelo es una pérdida más fuerte. Y yo la trabajo en 3 elementos: evitar, asimilar y acomodar.
Vamos a entrar con la primera, que es la evitación. La evitación. Cuando nosotros nos dan una noticia de alguna pérdida, hablemos de una muerte, no es posible. No quiero hablar del tema, especialmente en los casos de muertes acompañadas por un duelo intenso, que violan nuestras expectativas sobre la continuidad de la vida de un ser querido. La realidad de la pérdida puede ser imposible de asimilar y en ese momento de evitación podemos sentirnos conmocionados, aturdidos, presos de pánico, confusos en un primer momento. Y eso puede dificultar o evitar conscientemente la realidad, que resulta demasiado dolorosa. Yasmín y Rosario, que han estado en intensivos. Los familiares están afuera. Y cada vez que sale una enfermera o un doctor de la sala de intensivos, lo voltean a ver a uno como quien dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué noticias nos traen? O cuando sale alguien, hasta nos tapamos la cara para evitar la noticia que nos van a dar. Y nos dicen, su paciente acaba de fallecer. Nos conmocionamos, nos aturdimos, lloramos, gritamos, peleamos, hacemos una catarsis. Y en ese momentito, por favor, no me hablen. Déjenme en paz un momento. Es normal. Y ahora nos vamos a trasladar al funeral. No quiero hablar del tema, pero tengo que estar ahí presente. Y hay gente que me quiere atormentar preguntándome, ¿y cómo fue? Una vez oigo una señora, mire, ¿y cuál fue la última expresión que hizo en su cara cuando se murió? Yo estaba a la par y no conocía a la señora porque si no, dije, perdón, dije, qué señora más chute, qué mujer más morbosa. La pobre persona sufriendo la muerte de, creo que era de su sobrino, y la otra preguntándole las caras que hizo cuando se murió el sobrino. Pero la tendencia es que evitemos, que es como un mecanismo de defensa para yo sentirme seguro. No puede ser verdad. Tiene que haber algún error. Pero si hace unas horas estaba hablando con él tranquilamente, la semana pasada, con esta señora que les digo, la mamá de mi mejor amigo, yo con ella hablé miércoles. Hola, Glorita, ¿cómo estás? Sabía que estaba malita. Pues aquí, mi hijo, mejorando, ta, 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 ta. Y el sábado se muere. El jueves hablo con mi hermana tempranito, yo en el trabajo, estamos tranquilos. Y en la noche ya estaba lastimada. No sé si les conté que estoy fracturado de un dedo del pie. Sí, nos contó, profesor. Hace 3 domingos a las 6 de la mañana estaba bien, pero a las 7 ya estaba fracturado. No puede. Y alguien no puede ser, pero si te vi bien caminando la semana pasada, sí, pero ahora estoy caminando mal, ¿no? Les digo, parte de la evitación. ¿Sí estamos claros? En este proceso de evitación, veamos, incluso cuando la muerte es obvia y se reconoce desde un principio, tenemos a alguien que está enfermo, que se nos está muriendo, estamos manejando un duelo anticipado, pero estoy evitando. Y puede ser que sigamos comportándonos, por ejemplo, la persona ya murió, como si la persona aún estuviera viva. Creyendo en ocasiones que vemos a esa cara de la persona entre la multitud y de repente regresamos a la realidad y sentimos la punzada del dolor cuando nos damos cuenta de que era otra persona.
Yo no sé si cuando alguna persona que tienen ustedes muy allegada que falleció y de repente vamos caminando y sentimos el olor de una loción y ¿dónde está mi tía? Porque bueno, pero no es mi tía. A veces son alucinaciones normales de la confusión. Las evitamos. Me recuerdo, mi hermano era mayor que yo, un año. Desde que hicimos nuestras vidas, cada quien mayor de edad, casado y todo lo demás, mi hermano tenía un gran defecto por el que yo peleé con él como 30 años. Él murió de 50 y él se casó como a los 22. Como 28 años peleamos por este tema. Todos los domingos me llamaba a las 7 de la mañana. Todos los domingos. Y en ese entonces la tecnología no era tan buena como para bajarle el volumen al teléfono o bloquearlos o algo. Y todos los domingos nos peleábamos. Él me llamaba para ver cómo estábamos, para saludarme, y terminaba yo peleando. Mira, llámame a las 8, llámame a las 9. El domingo es el único día que yo me levanto tarde. Mi hermano murió un sábado. Bueno, el domingo pues pasamos velándolo y todo. El siguiente domingo veo el reloj, las 7:05. Mi hermano se llamaba Sergio. Sergio no me ha llamado. Y así, no, si es que ya se murió, pues parte de la evitación. Aparece en ese proceso de evitación inicial situaciones confusas y son reacciones normales ante la pérdida. Y ponen de manifiesto nuestras dificultades para asimilar la noticia de una pérdida traumática que nos cambia y nos empobrece irremediablemente para el resto de nuestra vida. Nos empobrece en cuanto ya que ya no la tenemos. Pero ahí va a venir nuestro trabajo de enriquecernos, convirtiéndonos nosotros en el sustituto de la pérdida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Físicamente, un individuo que se encuentra en la fase de la evitación puede tener sensaciones de aturdimiento o de irrealidad, oír voces de los demás como si estuvieran muy lejos, sentirse distanciados o separados de su entorno más cercano. Se muere alguna persona muy allegada a mí, estoy en la funeraria y estoy rodeado de gente, pero yo me siento como que no estoy en ese lugar, estoy lejano, estoy en otro lado. Es normal. A nivel conductual, podemos caer en desorganización y distraimiento. Nos volvemos incapaces de llevar a cabo actividades las más rutinarias de la vida, como por ejemplo pagar la factura del agua, de la luz. Abro el refrigerador porque quiero, no compré pan. No, el pan no, el refrigerador no ve el pan, ¿verdad? Pero digamos, no compré huevos. Y ahí me doy cuenta, tengo que desayunar. Pero por estar evadiendo la situación, se me olvidó. Es normal. Por ello, el apoyo emocional es muy útil para que la persona pueda tomar tareas necesarias para la vida cotidiana. La persona doliente no quiere cocinar. Entonces va a aparecer alguien que tal vez no va a cocinar, pero me va a llevar comida. O tengo desconcentraciones en el trabajo. Va a haber alguien que me va a apoyar emocionalmente en mi trabajo. Porque uno se pierde.
Miren, en ese proceso de duelo a la gente hasta se le olvida comer. Y entonces se nos cae el sistema inmunológico y aparecen todas las enfermedades. Yo siempre les digo a las personas que son los más cercanos de la persona que falleció, en más o menos dentro de 15 días, 3 semanas, un mes, háganse exámenes médicos, porque surgen un montón de enfermedades posterior a un duelo, porque nuestro sistema inmunológico cae y entonces enfermedades que están guardadas surgen inmediatamente. A medida que vamos siendo más conscientes de la realidad de la pérdida, van a surgir reacciones emocionales más vividas, que a menudo incluyen protestas airadas, enojos, lo que maneja, aquí estamos hablando de las dos fases de la doctora Elizabeth, la negación y el enojo. Peleamos contra el médico, contra el conductor borracho que provocó el accidente, contra el mismo difunto. Se murió porque fumaba y ya se le había dicho que se quitara el cigarro y empezamos a pelear. Y no, e inclusive peleamos con Dios. Es válido. O peleamos con nosotros mismos. ¿Por qué no estuve yo presente? Parte de la evitación. En muchos de los supervivientes a la muerte de un ser querido, esa cantidad de emociones que son evidentes para quienes les rodean, pero puede provocar ocasiones de incomprensión y distanciamiento, porque las personas pueden estar irritables o resentidas hacia aquellos que se creen más afortunados. Hablaba con una prima hace poco, no me recuerdo qué día fue. Me dice, mira, ¿por qué Sergio, el último día que estuvo vivo, la agarró contra su esposa y se peleaba y le decía y le gritaba y todo eso? Ellos siempre fueron una pareja normal con los problemas de siempre, pero se querían mucho. ¿Qué pasaría por la cabeza de mi hermano? A lo mejor, nunca lo dijo, pues no sé. Mejor me peleo con mi esposa para que me recuerde peleado y no contento. No sé. Porque eso hay que preguntarlo. Yo no puedo suponer, porque eso es meterme en el mapa de las personas. O también pasa que cada quien vive el duelo a su manera. Y a lo mejor yo soy muy callado porque estoy apoyando a todos los que están en duelo. Y mi duelo va a empezar dentro de 15 días, cuando los demás ya pasaron esta fase de evitación. Esta fase de evitación puede durar 15 días, un mes, 3 meses. Pero mientras más tarde la fase, más tarde se va a ir cerrando el duelo. Entonces ahí es donde generan conflictos, porque pensemos, bueno, digamos en mi casa, somos 5 y pensamos que cuando se murió mi mamá, eran 5 reacciones diferentes, la de mi esposa, la de mis 3 hijos y la mía. Y no forzosamente eran las mismas. Y muchos vienen y se enojan porque fulano no tiene la reacción que yo tengo. Y entonces en ese proceso de evitación puede haber mucho conflicto emocional. En otros casos, el caos de emociones que surge cuando la evitación se deteriora constituye un drama privado que solo la persona conoce, ya que intenta controlar su expresión emocional en presencia de los demás. Yo tengo que ser fuerte porque les tengo que dar fuerza a toda mi familia, pero en el fondo me estoy destruyendo. O alguien a mí me vale. Recuerdo que yo fui a un funeral y de repente se muere el papá. Y uno de los hijos era una persona alcohólica, de 25, 26 años, el muchacho.
De repente se desaparece en el cementerio y se oyen unos balazos. Sonaron 3 balazos. Cuando yo oí los 3 balazos dije no pudo haberse suicidado porque en un suicidio es un balazo. Pero toda la gente se asustó, dejaron hasta el cadáver que ya se iba a enterrar para ver qué había pasado. Y de repente aparece el muchacho riéndose, disparé al aire en honor a mi papá. Imagínense eso. Cada quien reacciona a su manera. Y en la mayor parte de nosotros, esa punzante conciencia del dolor, ya sea privada o pública, va acompañada por una negación de la realidad de la muerte. En un determinado momento nos comportamos como si la pérdida nunca hubiera sucedido y una hora después nos vemos invadidos por el dolor y la angustia. Vamos a un funeral, agarremos el ejemplo clásico, la viuda que está llorando al esposo. Y de repente está tranquila y hasta se ríe y platica y tomando un café y aparece alguien nuevo a abrazarla y otra vez a llorar. Y se pasa todo el funeral, ratitos llorando, ratitos comiendo, ratitos riéndose. Es parte de la vida, pues. Así como nunca voy a tener una felicidad permanente, tampoco puede existir una tristeza o un enojo permanente. Pero el que tiene felicidad permanente no está enfermo, mientras que el que tiene tristezas o enojos permanentes, esa persona sí está sufriendo. Tiene una enfermedad emocional. Vean este ejemplo. Dice Marcos de 37 años. Cuando me pidieron por primera vez que identificara el cuerpo de mi hermano después del accidente, no pude hacerlo. Su cabeza había quedado torcida hacia atrás y los ojos se le habían salido de las órbitas. No pude reconocer a Demetrio en ese cuerpo. Me sentía como si estuviera en una nube. Todo estaba nublado y yo estaba aturdido como si nada fuera real. Y seguí sintiéndome raro y distanciado durante algunas horas más. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Cuántas veces nos pasa que no entendemos lo que está pasando? Nos quedamos aturdidos. Pongamos un ejemplo. Hoy es 14 de agosto. Pensemos que se nos murió alguien el 1 de julio. Ahí me recuerdan la otra semana que el ejemplo va a ser el 1 de julio. En la habitación yo estoy entre el 1 y el 15 de julio. Ya casi caminó un mes, pero yo no me he dado cuenta que estoy en agosto. Todavía estoy viviendo ese proceso de julio. Todavía sigo masticando esa situación. Y aunque veo el reloj y el calendario, que es 14 de agosto, pero yo tal vez mi emoción, mi vida emocional se quedó del 1 al 15 de julio. Eso es normal. La siguiente fase, que la vamos a ver la otra semana, vamos a trabajar, si quieren, que va a caminar la persona aquí del 15 de julio a más o menos el 15 de agosto. Ya se está acercando más a su presente. Y la siguiente fase ya es empezar a caminar con el presente para pensar en el futuro. Pero en esta fase de evitación nos quedamos en el pasado. Y es donde tenemos que trabajar. Por favor, preguntas, comentarios, ¿cómo se sintieron el día de hoy? Salimos del rollo de psicólogo y de tanatólogo, ahora y me metí ahorita ya a otra situación. Pero por favor, preguntas, comentarios. Muy interesante, Lick. Gracias. Los puse a pensar mucho Exactamente. y eso es lo que pretendía. Para que revisemos, nos revisemos, nos reflexionemos, porque a veces no nos damos tiempo nosotros.
¿Qué más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No más? Bueno, Bueno, creo que esta clase fue como una autoevaluación. exacto. La primera parte fue una autoevaluación para Ujú. que captemos luego la primera fase que vimos hoy. La otra semana vamos a ver las siguientes dos fases. Realmente me sentí así como en una autoevaluación. De Conocer acuerdo, mis debilidades, mis fallas todavía. de acuerdo. Bien, muy bien. Bueno, entonces mañana aquí en Guatemala tenemos feriado. Se celebra el Día de la Virgen de la Asunción. Nosotros estamos, para los que no son de Guatemala, la ciudad está ubicada en el Valle de la Asunción. ¿Y quién me dijo que era de Chiquimula? Su papá, también Chiquimula va a estar alegre, ¿verdad? Que es la fiesta de la Virgen del Tránsito, le llaman allá. Entonces estamos en feriado mañana. Para los que son de Guatemala, vayan a darse una vuelta por ahí por el hipódromo del norte y se van a comprar unos sus dulces o van a jugar a la feria, que es bonito. Si no llueve, porque hoy llovió fuerte. Les Bueno, agradezco su tiempo. ¿Perdón? nada, yo también iba a decir que acá en Panamá también es feriado mañana. Ah, también celebran el Día de la Asunción. No, mañana es el día de Panamá la Vieja, Fundación de Panamá la Vieja. Entonces se celebran 505 años de fundación y para las personas que viven en el centro de la ciudad, en la capital, entonces es feriado mañana. Solo para, igual nosotros, solo para la ciudad capital y el Sí, departamento de exacto, Chiquimula. sí. Ah, qué alegre. Ajá. Hace rato que no voy a Panamá y sí me gustó esa área de ahí, de la Panamá la Vieja. Sí, correcto, la fiesta es ahí, así que mañana hay muchas actividades allí Ah, qué en alegre. Panamá Viejo. Y Ujú. a comer mucho patacón. Así es, ¿no? Bueno, sí, el que puede comer patacón, come bastante patacón, sí. Ah, bueno, de acuerdo. Bueno, Mm. pues les mando un fuerte abrazo. Gracias por la comprensión de la semana pasada y gracias por su participación y atención el día de hoy. Lo Bueno, mejor de buenas lo noches. mejor y nos vemos la próxima semana. Feliz noche. Gracias. Buenas Feliz noches. noche. Adiós. Buenas noches.